chicos? Sí, maestra. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy con nuestra sesión. Hoy iniciamos un segundo bloque, donde ahorita vamos a comenzar con la parte de solubilidad y precipitación. Vamos a estudiar el equilibrio químico de manera o en un sistema heterogéneo, es decir, donde vamos a tener dos fases, una sólida y otra fase líquida. Y para ello nosotros utilizaremos la cuantificación por gravimetría. ¿Por qué creen que sea importante separar el cromo y por qué hacemos la especificidad en cromo 3? El cromo 6 es altamente tóxico. Exactamente, el cromo 6 es altamente tóxico y entonces obviamente nosotros generamos residuos de ese cromo 6 que lo vamos a tener como residuos de dicromato de potasio y altamente tóxico y que entonces no nos conviene, ¿no?, tenerlo en esa presentación. Y entonces llevamos a cabo ciertas reacciones para poderlo tener en un estado de oxidación mucho más amigable, que será entonces el cromo 3. Y bueno, ahí está el objetivo donde vamos a realizar la separación, como ya bien dijeron, de ese cromo 6, que regularmente cuando estamos en el laboratorio, pues utilizamos esa muestra de residuos que generan sus compañeros de instrumental y que entonces nosotros les damos el tratamiento correspondientes. Bueno, aquí va. Sí, 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 ahorita lo. Cuando vi la otra rayita dije, ¿qué onda? Sí, es de cromo 3 y vamos a través de la muestra de residuos de cromo 6 bajo condiciones químicas. Hoy vamos a manejar diferentes condiciones químicas. Hoy en este sistema que vamos a estudiar vamos a tener reacciones de precipitación y también vamos a tener reacciones de oxidación y reducción. Y para ello nosotros vamos a controlar ciertas condiciones. ¿Cuáles serán esas condiciones que vamos a controlar nosotros el día de hoy? Pues una de ellas era el pH. Bueno, recuerdo que primero era en pH ácido y después pasaba a un pH básico. Ok, entonces vamos a hacer un control de pH para poder efectuar la separación. Y como bien decía el título, por gravimetría. Ok. Y entonces nosotros al cuantificar el contenido de ese cromo 3, vamos a hacer uso de ese método gravimétrico y vamos a estudiar la importancia de los equilibrios de solubilidad y precipitación en química analítica, que es un tema relativamente nuevo para ustedes. No sé cómo vayan en teoría. ¿Ya empezaron a ver esa parte o todavía no ven nada de solubilidad y precipitación? No, apenas vamos a empezar con eso este viernes. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces sabemos desde dónde tenemos que abarcar. Muy bien. Y entonces de entrada vamos a empezar a hablar de la técnica que es la gravimetría. Y entonces este método de cuantificación pues es uno de los de mayor precisión, es muy exacto y nos permite hacer análisis cuantitativos, obviamente macro. Y entonces nosotros vamos a determinar cierta cantidad, vamos a medir esa masa de cualquier sólido que estemos generando y que entonces los cambios que se generen o las diferencias del recipiente o este cambio o esa cantidad de sólido que yo tenga presente, pues me va a servir para poder hacer referencia a lo que yo estoy cuantificando. Hay dos tipos de gravimetrías. La primera es la gravimetría por volatilización, donde el analito o algún producto del analito se separan en forma gaseosa por calentamiento
o a través de su descomposición química. O tenemos la gravimetría por precipitación, que es la que nosotros nos vamos a enfocar particularmente el día de hoy, donde nosotros vamos a separar ese analito de todos los constituyentes que estén en esa muestra a través de la formación de una especie poco soluble o insoluble. ¿Sale? Entonces, esa es la técnica, el método que vamos a utilizar el día de hoy. Y entonces, para poder llevar a cabo la generación de ese producto poco soluble, pues debe de tener ciertas características. No puede ser cualquier precipitado, sino este debe de ser insoluble, debe de ser fácilmente filtrable, puro y que podamos conocer su composición. Y para ello todo este proceso de la gravimetría se lleva a cabo por ciertos pasos. Ahorita en su metodología que estaba en su manual, bueno, van a ver que están redactada la metodología y vamos a hacer hincapié en estos 6 pasos, donde el primer punto es la obtención y disolución de la muestra. La obtención, pues obviamente es que nosotros si tenemos una disolución o solución, pues tomemos la alícuota correspondiente con material volumétrico. En caso de que tuviéramos una muestra sólida, pues entonces tenemos que medirla y llevarla o preparar una disolución de dicha muestra para poderle dar el tratamiento correspondiente, que sería llevar a cabo ciertas reacciones químicas que me permitan obtener ese producto, ese precipitado, que ya vimos que debe de ser de composición conocida. Y una vez que nosotros obtenemos ese precipitado, pues debemos de llevar a cabo ciertos pasos, como son la digestión, como son el filtrado y el lavado, el secado o incineración donde corresponda, y por último, el pesado. Entonces, si se dan cuenta, dentro del paso 1 y 2, ahí es donde se van a llevar a cabo las reacciones químicas. Y posteriormente ya nada más vamos a hacer un lavado adecuado de nuestro producto, ponerlo en la estufa o en la mufla dependiendo, y finalmente pesar, medir esa cantidad de ese sólido que se está produciendo para que yo pueda cuantificarlo. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Ok. Y entonces en nuestro procedimiento experimental, como lo hacemos en el laboratorio, pues es una práctica, cuando estamos en el laboratorio es una práctica relativamente larga, por la cuestión de que dentro de esos pasos que ahorita les mencioné, pues hay que tener ciertos cuidados. De entrada, nosotros vamos a tener nuestra muestra, nuestra disolución de residuos de cromo 6, que regularmente proceden del dicromato de potasio. Que ¿De qué color es de qué color es el dicromato de potasio? Amarillo, exactamente. Es un amarillo brillante muy bonito. Y que entonces nosotros esa solución va a estar amarilla y que entonces a dicha disolución o a dicha alícuota que vamos a tomar, ¿que cuánto dice su manual? 10 mililitros. 10 mililitros, entonces se nos indica que vamos a tomar 10 mililitros de esta muestra de residuos. Y posteriormente a esta muestra, ¿qué le vamos a hacer? Le adiciona etanol y ácido sulfúrico. Ok, entonces por pasitos, agregamos primero el medio ácido, vamos a acidular este dicromato de potasio y entonces va a estar un medio ácido y bastante ácido porque vamos a utilizar ácido sulfúrico. Es decir, que nos va a proporcionar 2 protones de esa disociación total de ese ácido sulfúrico. Y eso obviamente pues nos da una mayor concentración y podemos imponer pHs mucho más ácidos. Una vez que
yo ya tengo mi muestra en un medio ácido, la voy a dejar reposar durante 5 minutos aproximadamente. Y una vez que ya dejo reposar esos 5 minutos, entonces ahora sí esa muestra, digo, aquí se las puse incolora, pero es una muestra amarillita. Ujú. Le vamos a empezar a adicionar 3 mililitros de etanol y dice ahí al 90%. Realmente cuando estamos en el laboratorio utilizamos el alcohol no grado reactivo analítico ni nada por el estilo. Utilizamos el que nos venden en las farmacias. Entonces, que está aproximadamente al 90%. Y con eso es suficiente. En ese momento yo voy a empezar a observar cambios. Y de todos modos voy a dejar reposar esa muestra durante 5 minutos y voy a iniciar un calentamiento. Un calentamiento que va a ser a una temperatura de 80 grados centígrados alrededor de 10 minutos. Y entonces van a empezar a surgir ciertos cambios en mi sistema. Entonces, si yo observo cambios en ese sistema, es porque entonces está sucediendo una reacción química. ¿Sale? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ok, perfecto. Y entonces, ya que tengo ese cambio, esa solución amarilla empieza a cambiar de tonalidad. Y entonces empiezo a ver una tonalidad. Realmente es un verde olivo, un verde oscuro. No es un verde brillante como el que les voy a colocar aquí, es un verde más, más oscuro. Y entonces conforme va avanzando el calentamiento durante el tiempo, en ese momento empiezo a observar que cada vez hay mayores cambios, empieza a ver ese verde, esa tonalidad más fuerte, más oscura. Al inicio empieza un verde limón y va cambiando, cambiando, cambiando hasta ser un verde muy, muy oscuro y que entonces nos indica que algo sucedió, que al yo, el momento que puse el dicromato en contacto con etanol, algo sucedió, que hubo una reacción química que generó ese cambio. Posteriormente, ya que tengo esta parte del cambio, ya calenté y dejé reposar, entonces procedo a dejar enfriar esta solución, que ya es una tonalidad oscura, y que entonces una vez que está frío o que está a temperatura ambiente sobre todo, entonces procedo a la adición de carbonato de sodio. Y lo tengo que hacer lentamente. Su manual dice hay que hacerlo lentamente porque se va a generar una efervescencia. Entonces, si ustedes lo agregan bruscamente esos 0.5 gramos, es tanta la efervescencia que se empieza a derramar por las paredes y entonces ahí vamos a tener pérdida de materia. Por eso les decimos lentamente y con agitación para que el proceso sea mucho más rápido. ¿Cuál es la función del carbonato? Si se dan cuenta, hasta donde estábamos teníamos un medio verdaderamente ácido. Y entonces, como bien dijo su compañera en el planteamiento del objetivo, vamos a controlar pH. Y entonces a mí me interesa controlar ese pH y por lo tanto, cuando yo agrego el carbonato de sodio, lo que voy a hacer es reajustar ese pH ácido a tener un pH más alcalino. Y entonces mido con mis tiras de pH cuál es el pH que se está imponiendo. Y sí, verdaderamente verifico que es un pH alcalino. Una vez que yo ya tengo ese pH alcalino, entonces se empieza a formar
una turbidez. Ya no es esa solución verde que no tenía ningún precipitado. Ahora tengo ya una turbidez. Se ve ahí toda lechosa, toda turbia mi muestra. Y entonces es porque ya hay la presencia de ese precipitado. Y entonces ahora sí procedo a filtrar ese sólido que ya formé y que ese filtrado lo voy a lavar. ¿Con qué lo voy a lavar? ¿Qué dice su manual? ¿Es con el hidróxido de potasio? No sé, a ver, cuénteme usted. ¿Qué dice el manual? Es que dice que después de que agregamos el 0.5 gramos, después tenemos que adicionar 1 mililitro de hidróxido de potasio, 0.5 molar, Ok, y medir el pH. ok. Entonces aquí nos faltó, ¿no? La adición del hidróxido de potasio. Ok, y después, ¿qué más dice su manual? Ándenle, no leyeron la práctica, ¿ya ven? Pues después de agregar el dióxido de potasio hay que medir pues, el pH con metida reactiva y si nos, para ver que se llegue a un pH de 8, Ok, pero en caso de que pues no se haya llegado al pH de 8, que se pueda adicionar 0.5 gramos más de carbonato. ok. Esto porque pues creo Bueno, que a pH de 8 se precipita, ¿no? sí, Cromo. ahorita vamos a analizar qué pasó ahí. Sí, lo que sí es que una vez que ya tengo mi sólido formado, ¿cómo voy a lavar ese sólido? Solamente lo hago pasar por el papel filtro y listo. ¿No se los indica ya? Ay, qué barbaridad. Ok, regularmente lo hacemos con un poco de agua y es suficiente, ¿sale? Y bueno, una vez que tengo, y si no, pues a veces lo hacemos con las mismas aguas madres. Entonces, con las aguas madres que quedan ahí, bueno, hacemos nuevamente el lavado, ¿no? De ese recipiente, que no quede ningún residuo de ese sólido. Como bien dice su compañero, una vez que tengo el sólido en ese papel filtro, pues lo voy a llevar a mi estufa para poderlo secar, es decir, que le vamos a quitar toda la humedad posible. Y una vez que lo dejamos en la estufa por 30 minutos, por eso les digo que ahí es donde está la parte tardada, porque son 30 minutos que tenemos que esperar a que se seque, lo vamos a llevar al desecador para que se enfríe y este a su vez cuando se enfría pues no absorba humedad del medio ambiente. Entonces que esté libre de humedad porque se supone que por eso lo pusimos a secar en la estufa, para eliminar cualquier humedad posible, cualquier molécula de agua que esté presente ahí. Y finalmente pesamos. Y entonces ese es todo el procedimiento que hacemos experimentalmente, donde nosotros observamos dos partes importantes donde suceden cambios. Pero también, si estamos hablando de que nosotros estamos haciéndolo por gravimetría y que hablábamos que es un método de cuantificación donde vamos a medir la masa. Y entonces, regularmente nosotros, el papel filtro que utilizamos para filtrar ese precipitado o este sólido insoluble, debemos de conocer perfectamente su peso para que entonces podamos, por diferencia de masas, obtener la cantidad de sólido que hemos generado o que se ha producido por dichas reacciones. Y entonces no puede ser cualquier medición de peso de ese papel filtro. Debemos de llegar a un peso constante.
Entonces, este papel filtro, antes de colocarlo nosotros en nuestro embudo y antes de filtrar, lo debemos de llevar a un peso constante. ¿Y qué significa peso constante? Si nosotros observamos mi balanza y hablábamos hace, no me acuerdo si en las primeras sesiones, de las balanzas analíticas, de las balanzas semianalíticas, y que entonces tienen tantas cifras significativas según la precisión de mis balanzas. Aquí yo tengo una balanza analítica que por lo tanto tiene 4 cifras significativas. Y cuando hablamos de peso constante, significa que nosotros vamos a determinar, ¿ok?, el peso del papel filtro, pero donde ya eliminamos cualquier impureza, cualquier señal de humedad que pudiera tener ese papel filtro, y que entonces la medición de la masa que estoy realizando es la correcta. Para ello nosotros utilizamos material que debe de estar limpio, y que entonces si en mi balanza hago todo el procedimiento de pesar ese papel filtro, colocarlo un momento en la estufa para que eliminar cualquier humedad, colocarlo en el desecador para que se enfríe, voy y lo peso a mi balanza. Y entonces yo obtengo que mi papel filtro pesa 1.2152 gramos. ¿Cómo sé si ya llegué a peso constante o no? Pues tengo que repetir el procedimiento y entonces voy a obtener una segunda medición de la masa. Y entonces si ahora tengo 1.2148 gramos. Y puedo repetir tantas veces sea necesario el procedimiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento me debo de detener? ¿A qué les suena a ustedes peso constante? Cuando obtenga un valor repetitivo, Un valor repetitivo, o sea que si yo voy y peso y después me da 1.2147. Voy y peso y 1.2146. Y luego 1.2145. Y ya cuando me dé 1.2145, hasta ese momento llegué a peso constante. ¿Ustedes qué se imaginan hasta aquí? Entonces, cuando ya me quede igual, es porque ya llegué a peso constante, ¿sí o no? Sí, Ok. Su compañero nos dice que sí. Bueno, a veces es complicado llegar al mismo peso por la variación de mi balanza, por alguna vibración y sobre todo por la cantidad de cifras significativas que tiene mi balanza. Entonces, peso constante consiste en que si mi balanza tiene 4 cifras significativas, yo decido o ya llegué a peso constante cuando solo la última cifra, esta que tengo aquí, es la única que está variando en todas mis mediciones. Y entonces, si yo aquí fui, pesé, hice mi tratamiento, pues aquí están variando. Ay, se movió. Están variando estas dos cifras. Hasta aquí no he llegado a peso constante, pero hago mi siguiente medición y observo que la única que está variando ya es la última. Entonces, en ese momento ya llegué a peso constante porque solamente hay la variación de la última cifra significativa. Y así ya no tengo que hacer repeticiones esperando hasta que llegue al mismo valor. Realmente con que solo se modifique la última cifra es suficiente. Y eso significa que hemos llegado a peso constante. ¿Dudas hasta ahí? maestra. Ok, bueno. Entonces, una vez que ya llegué a peso constante en mi papel filtro, pues entonces ahora sí lo
Creo que se le fue el internet a la profesora, ¿verdad? La que me sacó de la sesión. Chicos. Sí, ¿verdad? Se desconectó la profesora. Sí, Sí, pero ya maestra. regresé. No, Sí, ya está aquí. Ya regresé. Ale, ¿me pones como coanfitrión, por favor? Porque no me deja compartir. Me regresó como invitado, quién sabe por qué. Ale, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchan, chicos? ¿No? Sí, maestra. sí, profesora. Maestra. Ah, es que ahora la maestra se fue. Bueno, ya me colocó como anfitrión. Automático. Entonces no hay problema. Ok. ¿Desde dónde me dejaron de escuchar, chicos? Me di cuenta cuando ya me estaba haciendo reconectando. Después de lo de peso constante. Ah, ok, entonces cuando me cambié esta diapositiva y que ahora les dije de la muestra, eso ya no me escucharon. No, eso ya no. Ah, ok. Entonces una vez que obtienen ustedes el peso constante de su papel filtro, obtienen el sólido en ese papel filtro y hacen el procedimiento que ya habíamos visto. Y que entonces toma lectura de la primera medición de esa masa del papel filtro más la masa del sólido. Entonces aquí es únicamente el peso del papel filtro. ¿Sale? Y aquí es el peso del papel filtro más el peso del sólido. Y entonces, nuevamente, tengo que hacer el mismo procedimiento de llegar a peso constante. Y voy a tener que repetir este procedimiento tantas veces sea necesario hasta que obtenga el valor del peso constante. Solo que una vez que ya sequé los primeros 30 minutos, las siguientes ya nada más van a ser por 5 minutos. Coloco en el desecador y peso. 5 minutos, coloco desecador y peso. Hasta que obtenga el peso constante. Hasta que no observe que la última cifra significativa es la que está variando, voy a tener que repetir todas las veces que sea necesario. Por eso les digo que esta práctica está dada por esta cuestión de llegar a peso constante. ¿Sale? Y, y entonces todo esto es nuestro procedimiento de la práctica. Profesora, una pregunta. ¿Sí, adelante? En el laboratorio, ¿cuántas veces se repite el procedimiento? Porque pues Tantas como, veces. pero por ejemplo, si se tarda 30 minutos, entonces es hacer una tras otra ahora sí que sin parar o dejamos tiempo ahora sí que entre muestras. Aquí lo que te comentaba es que la primera vez que lo colocas en la estufa, como está todo húmedo, mi sólido, ahí sí lo dejo 30 minutos. Coloco en el desecador aproximadamente 2 minutos, 3, y voy y mido. Coloco e inmediatamente lo regreso a la estufa, pero ahí nada más van a ser 5 minutos. Ya no son los 30 nuevamente. Ah, ya. Ya Ok, nada ya más son entendí, ya 5 entendí. minutos, ajá, colocamos 3 minutos de secador y así. Ya, ya. Entonces ya se supone que es un proceso un poquito más rápido, casi 10 minutos entre cada medición y medición. Ok, ya, perdón, gracias. Ok, no te preocupes, ¿sale? Y entonces, pensando que ahora tengo estos resultados, donde yo coloqué un volumen o tomé una alícuota de 10 mililitros de mi solución de residuos, y entonces voy y peso mi papel Whatman con mi vidrio de reloj y llego a peso constante obteniendo este dato. Y una vez que ya obtuve este dato de peso constante, ahora peso el mismo papel con el mismo vidrio, pero ahora ya con la adición de ese precipitado. Y me da este peso. ¿Cuál sería la masa exacta del precipitado?
0.5234. Ok. 0.5284. Ahí ya la anotan porque ahorita lo vamos a ocupar más adelante. ¿Ok? 34. Ah, 34, perdón. Ok. Y entonces ya tengo la cantidad de sólido. Y entonces ahora viene la parte importante y como siempre les digo, como buenos bioquímicos, pues vamos a analizar qué sucedió, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que yo obtuve y quién es ese sólido? Porque ya sé que obtuve un sólido, pero ¿quién es? Y entonces para ello, yo les dije, hubo dos cambios importantes. El primer cambio fue cuando agregué etanol y el segundo cambio cuando yo observé el precipitado. Y en un inicio les dije, hoy vamos a estudiar una reacción de oxidación y reducción y una reacción de precipitación. Y entonces la primera reacción donde no observé más que cambio de color, pues entonces esa es mi primera reacción de oxidación y de reducción. Y entonces yo ya sé que el cromo es amarillito y que además está bajo la influencia de un pH ácido y que cuando yo agregué etanol, observé una coloración verde y que una vez que obtuve esa coloración verde, obtuve un precipitado. Entonces aquí están los dos pasos que sufrió ese cromo 6 para poder llegar a un precipitado de cromo 3. Y entonces nosotros vamos a empezar por analizar. Esta primer parte de mi reacción es mi reacción de oxidación y reducción. Y de esta aquí es mi equilibrio de precipitación. Y entonces yo aquí lo coloqué en equilibrio generalizado, donde sé que están influenciados por el pH, pero no sé cómo. Y como nosotros ya hemos visto que debemos de plantear nuestro equilibrio generalizado y que a partir de ese equilibrio generalizado planteo según las condiciones de amortiguamiento que haya en mi sistema, planteo el equilibrio representativo o el equilibrio particular de dichas reacciones que se están llevando a cabo. Yo aquí les estoy presentando un diagrama de qué tipo. ¿Cómo se le llama a este diagrama? De zonas de predominio. Ok, su compañera nos dice que es un diagrama de zonas de predominio. No. Un diagrama de zonas de predominio hace referencia a especies solubles, es decir, en un medio homogéneo. ¿Qué tengo aquí? Tengo especies solubles, pero también tengo una especie insoluble. Y entonces para eso tenemos los diagramas de existencia-predominio, donde ya se relaciona especies solubles y especies insolubles. Ya después ustedes conocerán el diagrama de fases condensadas, donde en ese diagrama de fases condensadas es únicamente para especies insolubles. Entonces, este es el que estamos nosotros teniendo aquí, un diagrama de existencia-predominio y que me va a ayudar a identificar cuál es la especie que predomina de estos cromos en diferentes estados de oxidación. Y este específicamente es para el cromo 3. ¿Por qué no les presenté para el cromo 6? Bueno, pues porque si yo voy y consulto valores de constantes que ya habíamos dicho, ¿no? ¿Qué suele pasar? ¿Cómo es que puedo determinar cómo le afecta a cada una de estas especies la condición de amortiguamiento de pH? Pues si yo encuentro valores de constantes de acidez, betas, entonces me da indicio de que puede estarles afectando a cada una de estas especies. Sin embargo, yo solo encuentro constantes reportadas tanto para el cromo 3
como una Kc para el cromo 3 de la especie insoluble. Una Kc y una Kp. ¿Sale? Y entonces, si no tengo constantes reportadas para el cromo 6, quiere decir que el pH no está influyendo en dicha especie. Y entonces, ¿qué es lo que sí conozco de la primera parte que yo llevé a cabo? Pues conozco que el dicromato de potasio es un agente oxidante y que además es un oxidante muy fuerte. Y también empiezo a ver que el etanol tiene propiedades también de oxidorreducción y entonces el alcohol es un agente reductor y es un reductor fuerte. Y eso entonces hace que nosotros tengamos un proceso espontáneo. Es decir, que hay una reacción química que va a suceder y que va a generar como productos el cromo 3 y formaldehído, donde ya vimos que el cromo 3 es la especie que presenta esa coloración verde. Y entonces, si hay un proceso espontáneo, puedo plantear la reacción de óxido-reducción. ¿Y cómo planteo esa reacción de óxido-reducción? Recordemos que para que exista este proceso redox es porque involucra a un equilibrio electroquímico de oxidación y un equilibrio electroquímico de reducción. Si no hay uno u otro, no hay una reacción química de por medio. Y que aquí tiene la característica que exactamente en esta reacción química, las partículas que se intercambian, que son los electrones, no están presentes en la reacción química. No deben de estar presentes. ¿Sale? Entonces, a ver, díganme ustedes cuáles serían las semirreacciones de cada uno de estos pares redox. Del cromo 2O7 sería, bueno, Cr2O7 que nos da el cromo 3 más y nada más hay que balancearla, ¿no? Y ponerle las cargas. ¿Y cómo balanceamos en redox? Bueno, primero ahí sería agregarle primero las 7 aguas. No es cierto, ¿Qué los agua? dos, no, perdón, primero es los dos cromos, ¿no? Porque hay dos cromos del lado de reactivos. Y luego ¿Cómo se las llama ese aguas, método? es el de redox, ¿no? No ¿Cómo me se acuerdo. llama? Tiene un nombre bien particular. No me acuerdo. Balanceamos por ion-electrón. Ah, ¿Sale? creo que se Entonces hace que no primero me acuerdo el nombre. balanceamos masa y luego balanceamos carga. Las cargas. Exactamente. Y siempre vamos a balancear eh, todas las especies que no involucren ni hidrógenos ni oxígenos. ¿Sale? Entonces ya su compañera primero balanceó el cromo. Y luego, Pues se agrega pues, el agua. Adelante, perdón. ok, ¿por qué moléculas de agua? Exactamente. Recordemos que para el método de ion-electrón podemos balancear según el medio químico donde nos encontremos. Y ese medio químico ahorita vimos que es un medio químico ácido, ¿sale? Que utilizamos con ácido sulfúrico. Estos valores que ustedes observan aquí, de estos potenciales de reducción de cada uno de estos pares, están establecidos a condiciones estándar. ¿Eso qué significa? Que estos potenciales fueron determinados a pH de 0, a una presión de una atmósfera, a una concentración 1 molar y que entonces son condiciones bien establecidas.
Entonces, nosotros regularmente en la experimentación ya vimos que por eso existen las constantes condicionales, donde se modifican alguna de estas condiciones de trabajo. Sí, pero sin embargo, aunque nosotros modifiquemos el pH o algo se modifique, el equilibrio o la semirreacción sigue siendo la misma. Entonces, al estar en un pH ácido, que ustedes bien lo pueden calcular, ustedes bien pueden calcular el pH del ácido sulfúrico y que entonces eso nos permite conocer específicamente el pH en el que estamos trabajando el día de hoy. Ok, entonces después de esta pausa ya balanceamos con moléculas de agua porque estamos en un medio ácido y luego Hay que agregar 14 protones del lado de reactivos. ándele, ya le están dando las cuentas, las matemáticas. Ok, 14 protones. Muy bien, ahí tenemos ya balanceado en masa. Ahora balanceamos cargas. Del lado de los reactivos. Ok, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, Ok. ¿Esta semirreacción involucrada cuál es? ¿La de reducción o la de oxidación? de reducción. De reducción, muy bien. Ok, y este proceso de reducción tiene un valor de un potencial estándar de 1.33 volts. Muy bien, y entonces dijimos que necesitábamos un proceso de oxidación. ¿Y quién es el que va a sufrir ese proceso de oxidación? Pues deberá de ser nuestro reductor. Y entonces, ¿cómo queda establecido ese proceso de oxidación? ¿Quién sabe? Sí saben. ¿Quién es el reductor? Pues el etanol. El etanol. Ok. Y entonces hacemos exactamente lo mismo. Balanceamos ion-electrón. ¿Qué me falta ahí? Faltan 2 hidronios. No, perdón. Dos protones del lado de los productos. Ok. Sí, realmente se llaman iones hidróneos, algo que Mm. para fines prácticos si utilizamos al protón solamente, pero nosotros ya sabemos que este protón no existe en la naturaleza. Ese ion hidrógeno siempre va a estar solvatado y por eso se llama ion hidróneo. Ese es el que sí es estable en solución. Este no es estable, pero para fines prácticos utilizamos este. Y omitimos obviamente el medio acuoso, pero solo es por fines prácticos. Ok, y luego agregamos los ahí mismo del lado de los reactivos, porque ahora es un proceso de oxidación. Es decir, que se va a generar un oxidante y el oxidante es aquella especie que gana esos electrones. Entonces, por eso están de su lado. Y entonces ya tenemos ahí nuestras dos semireacciones involucradas y que entonces ahora sí puedo plantear ya mi reacción química redox. ¿Cómo me quedaría esa reacción química redox? No hay que multiplicar la reacción del etanol por 3 porque tienen que Ok. eliminar los electrones. Exactamente, muy bien. Porque ya dijimos que en las reacciones redox no deben de estar presentes las partículas de intercambio y para poder eliminarlas necesito igualarlas y entonces solamente multiplicado por 3
se eliminan. Y entonces, ¿cómo me quedaría la reacción de oxidación-reducción? Sale. ¿Cómo me quedaría? ¿Cuál sería la estequiometría de esa reacción? Ya ustedes lo tienen, ya habíamos visto las semireacciones. ¿Qué necesitábamos nada más? Sumar lo que corresponde, eliminar lo que se pueda. Y entonces, dicromato no le hacemos absolutamente nada, ¿verdad? Entonces aquí quedan los dos de cromo 3. Véanla bien, a ver, díganme. Pues serían los 14 protones más bueno, el cromo, o 7, cromo 2 o 7, más las 3 moléculas de etanol. Ok, Sí, que sí. nos daría Y ya nada más me faltaría colocar las moléculas de agua, ¿no? ¿Cuántos protones me quedaron? 14. ¿Todos de acuerdo? Pero no se tendrían que restar los de los reactivos con los productos. Ándele, sí. Por eso, ¿cuántos quedan? Serían 8. 8, muy bien. Sale. Y entonces, ahora sí ya tengo la reacción química de oxidación-reducción. ¿Qué es lo que observo en esta reacción química? Necesito dicromato, necesito etanol, pero además, vean, del lado de los reactivos, los protones o los iones hidronio están presentes. Esto quiere decir que necesitamos imponer un medio ácido para que esta reacción química se lleve a cabo. Y entonces ahí se justifica la presencia de ácido sulfúrico. Si nosotros no imponemos ese pH ácido, ¿qué va a suceder? Si de este no tengo la concentración adecuada, el equilibrio se desplaza por principio de Le Chatelier hacia los reactivos y no sucede un proceso espontáneo. Pero como yo estoy incrementando la concentración de ese medio ácido de esos protones, hago que mi equilibrio se desplace hacia los productos, generando entonces ahora sí que se generen estos productos, que es ya vimos que es la solución verdecita. ¿Sale? Sí, Ok, entonces como toda reacción química, pues tenemos un valor de una constante que ustedes perfectamente la saben calcular porque es un formulazo que ya vieron desde la básica, donde esta constante de un proceso de óxido-reducción considera los potenciales estándar de cada una de las especies. ¿Qué potencial iría aquí y qué potencial iría aquí? Cuando hablamos del potencial estándar del oxidante, quiere decir que el potencial del dicromato, porque ese es mi agente oxidante. Y cuando decimos reductores, ¿por qué? Es de la especie que actuó como reductor en los reactivos. Y entonces si dijimos que era 1.33 menos, híjoles, no me acuerdo del otro, punto 18, punto 10. ok,
esto lo debo de multiplicar por el número total de partículas. ¿Y cuál es el número total de partículas? Bueno, cuando N1 es igual a N2, es igual a N totales. Pero cuando N1 es diferente de N2, entonces N totales es igual al producto de N1 por N2. ¿Cuántas partículas están intercambiando? ¿Qué tuve que hacer yo? Multiplicar 3 Por un 6. por 2. 6, exactamente. Esas son las partículas que se están intercambiando. 6. Y entonces con eso ustedes obtienen la constante de equilibrio, que verificarán que es una constante bastante grande. Y entonces ese proceso espontáneo es cuantitativo. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien hasta ahí? Maestra. Ok. Y bueno, una vez que ya comprendimos qué fue lo que pasó con ese etanol, cuál fue la función, que fue actuar como agente reductor y que entonces se genere la nueva especie reductora de cromo 3, que es verdecita. ¿Para qué? Bueno, porque la especie química que va a formar el sólido o el precipitado, pues necesitamos que el cromo esté en estado de oxidación de 3 más. Y entonces nosotros recordemos que así hemos estado trabajando por el modelo de Charlotte, donador-receptor, ¿sale? Donador, receptor, partícula. Y entonces en solubilidad y precipitación se tiene la característica que también seguimos bajo este modelo donde el donador va a ser nuestra especie insoluble y que nosotros regularmente identificamos como MX y con una flechita o a veces le ponen el índice entre paréntesis de una S de sólido. Y que nuestro receptor y partícula, pues obviamente son los iones que forman dicho donador, que puede ser mi ion metálico y mi anión, ¿sale? Y que entonces pueden actuar como receptor o como partícula. Seguimos trabajando bajo el mismo modelo. Si se dan cuenta, en este sentido siempre hablamos de la disociación del donador. Para nosotros ahorita en solubilidad y precipitación no vamos a hablar de un proceso de disociación cuando nuestro donador, que será nuestro sólido, está en sentido para generar como productos a los iones, se le llama equilibrio de solubilidad. Entonces no decimos el sólido se está disociando, decimos el sólido se está solubilizando, porque los iones solamente están presentes cuando están en un medio acuoso o bueno, en un disolvente. ¿Sale? Entonces el donador se está solubilizando. Y como todo equilibrio químico tenemos una constante que hace referencia, que es la KS, que es la constante de solubilidad, o también la conocen como KPS y significa constante de producto de solubilidad, donde esto es igual o se llama de esta manera porque esta KPS, si yo la defino por ley de acción de masas, ley de acción de masa, recuerda que son productos entre reactivos, y entonces si mis productos son los iones, me queda que es el producto de los iones participantes entre los reactivos, que sería un sólido, y recordemos que los sólidos pues no tienen un valor de concentración y por lo tanto tienen actividad de 1. Híjole, ese moradito no se ve ahí. ¿Sale? Y entonces me queda que la KS o KPS es el resultado del producto de las concentraciones de los iones que conforman ese sólido. ¿Sí queda claro? ¿Qué pasa si ahora invierto, ¿ok?, este equilibrio?
o que ahora lo quiera formar. Entonces ahora voy a tener una partícula más su anión y que entonces se forma ese donador. Y entonces ahora este equilibrio, hablamos de un equilibrio de formación, ¿sale? Un equilibrio de precipitación. Entonces cuando estamos generando a ese donador, estamos diciendo que se está precipitando, ¿sale? Entonces ahorita es solubilidad y precipitación. Y que entonces la constante que asocia a este equilibrio de precipitación se le conoce como Kp, solamente constante de precipitación. Regularmente a nosotros nos gusta manejar la Ks y la Kp. Casi no ocupamos la Kps porque a veces se confunden, piensan que es la Kp de aquí, ¿sale? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Ok. Sí, por eso les preguntaba desde un inicio si habían visto solubilidad de precipitación, sino para empezar desde esta introducción. Y entonces, ahorita nosotros estamos llevando a cabo la formación de ese precipitado, es decir, que estamos haciendo un equilibrio de precipitación. Y entonces ese equilibrio de precipitación, pues su constante será una Kp. Estoy planteando de entrada un equilibrio generalizado, donde tengo la especie o uno de los iones donde se va a formar este sólido. Entonces, ahí está. Y entonces, ¿qué datos empiezo a ver? Está generalizado porque tengo que preguntar qué pasó con la condición de amortiguamiento que fue el pH. Aquí ya les doy un pH de 11. Nos dice su compañera, que estuviera un pH aproximadamente de 8, que si no era mayor a 8, entonces teníamos que agregar más carbonato. Entonces, ese carbonato, como les dije, la única función del carbonato era neutralizar. Una vez que nosotros neutralizamos, eliminamos o disminuimos más bien la concentración de los protones en ese sistema, empezó a desplazarse el equilibrio, a donde empieza a predominar la concentración de iones hidroxilo. Y que nosotros reafirmamos que aumentó esa concentración de iones hidroxilo al adicionar hidróxido de potasio. Entonces ahí así hacemos que realmente esté a una concentración elevada esa concentración de iones hidroxilo. Y por lo tanto tenemos un pH de 11. Y entonces le pregunto a cada una de estas especies, ¿cómo te afecta el pH? Es decir, ¿cómo le afecta la presencia de protones o cómo le afecta la presencia de iones hidroxilo? Entonces lo mismo hago para cada uno de estos y donde voy a ver si hay constantes establecidas. Y sí, para el cromo 3, pues tenemos que hay dos constantes de formación global. Aquí miren, no era uno. Dos log de beta, constantes de formación global. Y que entonces es porque se forman los hidroxocomplejos. ¿Cuáles serían los hidroxocomplejos que se van a formar? Planteemos el equilibrio de formación global. ¿Cuál sería el equilibrio de formación global de beta 1? Cromo 3 más un ion hidroxilo que forma el primer hidroxocomplejo. ¿Si estamos o no estamos? Sí, maestra. Y este tiene un valor de beta 1 de 10 a la 10.2. Después tengo el segundo equilibrio de formación global, donde ahora recordemos que esas betas hablan del total de partículas que se están intercambiando y que entonces tengo ahora este beta 2 que es 10 a la 18.3. Si yo ahorita veo que nada más le afecta una condición de amortiguamiento, entonces me es suficiente con plantear mi escala
de zonas de predominio, una escala unidimensional. Y entonces donde yo debo de ubicar, pero yo sé que las betas no me funcionan para una escala de zonas de predominio. Yo necesito las KC, ¿verdad? Es decir, plantear mis equilibrios de disociación sucesivos. Y entonces ustedes ya saben hacer eso y que entonces pueden ustedes plantear la nueva escala en función del pH, quedándome entonces que considerando los equilibrios de disociación sucesivos, la escala de pH tiene estos valores donde a pHs menores de 3.8 predomina el cromo 3+, después entre 3.8 y 5.9 tengo al primer hidroxo complejo y a partir del pH 5.9 tengo al segundo el dihidroxo complejo. Ubico mi condición de amortiguamiento que es pH 11 y entonces veo que la especie predominante a dicha condición es el dihidroxo complejo. Entonces ya empiezo a ubicar a esta primera especie. Después analizo la especie insoluble, donde tengo que buscar constantes que me pudieran indicar si hay algún cambio o algo que esté pasando ahí. Y lo único que yo encuentro es una KS o PKS, que es una constante de solubilidad de dicho valor que nos indica la formación de este sólido, que es un compuesto insoluble de cromo 3 con iones hidroxilo. Y entonces, como no tengo algún otro valor que me indicara que se formara otro precipitado con estequiometría 1 a 4, solamente está ese presente, entonces vemos que este sólido, como no hay otra constante, no vemos un cromo protono H, no hay ningún otro dato, pues entonces eso me indica que el pH no le afecta a dicho sólido y que entonces puede estar presente en cualquier zona de la escala de pH. Y entonces, ya conociendo estas dos condiciones o las dos especies representativas, planteo y balanceo el equilibrio de particular a pH de 11. ¿Cómo me quedaría balanceado este equilibrio particular o equilibrio representativo? Bueno, si no lo quieren balancear así, recordemos que cuando yo hago el cálculo de la constante de equilibrio, utilizo la extensión de la ley de Hess y que esto al yo utilizar la ley de Hess, pues entonces puedo balancear este mismo equilibrio representativo. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Ok, entonces ustedes pueden plantear qué necesito, qué equilibrio voy a necesitar. Déjenme ver qué sigue en la presentación. Aquí está. Entonces yo ya tengo todas estas valores de constantes. A mí me interesa tener a mi dihidroxo complejo, me interesa tener a mi sólido y que entonces empiezo a ubicar los equilibrios donde este se hace presente. Y entonces me queda el inverso de ese equilibrio de formación global, beta 2, el equilibrio de precipitación del sólido y además pues considero la autoprotólisis del agua para que yo pueda balancear. ¿Sí queda claro? Porque estoy trabajando una condición de pH, donde sabemos que pH es igual al menos logaritmo de la concentración de los iones o de los protones, ¿no? De los iones hidróneo o de los protones. Y que entonces, al yo utilizar tantos equilibrios necesarios, voy a conocer el valor de esa nueva constante que de cuánto me queda.
Da de menos 2.5. Bueno, 10 a la menos 2.5. Eso, 10 a la menos 2.5. ¿Ok? Esto me indicaría que el proceso no es espontáneo, pero recordemos que esta es una constante de equilibrio termodinámica. Aún falta calcular la constante de equilibrio condicional. Y como esta constante o este equilibrio químico es un equilibrio de precipitación, estaría determinando la Kp condicional. Y entonces defino a esa constante de equilibrio termodinámica por ley de acción de masas, productos entre reactivos, identifico la condición de amortiguamiento y entonces despejo. Al despejar lo constante, lo que se mantuvo constante durante todo mi proceso, sustituyo los valores correspondientes y obtengo el nuevo valor de la constante de equilibrio condicional. ¿De cuánto sería? 8. Eso, 8.5. Y ahora sí, pues obviamente un valor positivo, Kp, constante de precipitación, nos indica de un proceso espontáneo y cuantitativo. Y se dan cuenta, esta Kp queda definida todo en función de la concentración de la especie soluble. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No, maestra. Ok, vamos a saltarnos esta parte. Y entonces, vean, nosotros lo hicimos de una manera utilizando los diagramas, las escalas de zonas de predominio, pero si yo ya tengo un diagrama de existencia-predominio, pues eso lo hubiera hecho desde un inicio. Pero bueno, ya una vez que comprenden esa parte, ahora sí, si mi primera reacción se llevó a cabo a un pH ácido, vean, la especie que tengo pues es la de cromo 3+, y que necesito concentraciones. ¿Cómo deben de ser esas concentraciones? Vean, la proporción de este sólido va incrementándose conforme el pH se hace más básico y que a su vez este me faltó el eje que es un P de metal o un P de cromo, ¿sale? ¿Cómo son las concentraciones aquí del P de cromo? Pues que a pH ácidos necesito concentraciones muy altas de cromo para poder tener presente a la especie insoluble. Pero si me muevo a pHs básicos, la concentración es menor y por lo tanto Creo que se le fue a la profesora, ¿no? La señal. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, creo que ya sí. regresé. Ya vi. Yo regreso, Eri. Otra vez, ¿desde dónde me dejaron de escuchar? Yo estoy igual, Eri. No te preocupes. Mesa, ¿quién sabe qué está ahora haciendo esto? ¿Me das chance otra vez de compartir, por favor, Ale?
Ah, sí, te quitó el Ujú. tren. Con razón no me contestaban, dije, ¿qué onda? No, sí. Ya, según yo ya. Ok. ¿Desde dónde me dejaron de escuchar otra vez? Íbamos aquí en el diagrama, ¿sí quedó claro? ¿O no habían visto el diagrama? ¿Sí andan por ahí? Chicos, yo sí te escucho. Ah, dijo, no me escuchan. Pero también me asusta cuando los dejo de escuchar porque tampoco mi señal está muy buena. Sí. ¿Sí andamos por ahí todavía? Sí, creo que sí nos habíamos quedado ahí. Ahí nos quedamos. Ah, bueno, lo único que les comentaba de este diagrama es que hicimos todo un análisis pausado, ¿no? De lo que estamos analizando, pero ya con el diagrama, al nosotros utilizarlo, podemos ahorrarnos muchísimo trabajo, porque yo empiezo a identificar, ok, ¿a qué pH estoy trabajando? ¿Cuál es la especie que predomina? Y entonces veo aquí en este diagrama y yo puedo ver el comportamiento. Todas son especies de cromo 3, pero además vemos que este P de cromo, aquí necesitamos la tendencia o el aumento de concentraciones va incrementando en este sentido. Entonces, para que yo tenga a un pH ácido, esta especie insoluble, necesito concentraciones muy, muy altas de cromo 3 para que entonces pueda tener el precipitado. Pero veo que conforme me voy desplazando hacia la derecha de esta escala de pH, ujú, aumenta la proporción de esta especie insoluble y además que cada vez vengo necesitando menos cantidad de cromo, o sea, necesito muy poquita cantidad de cromo para que yo pudiera observar la presencia de este sólido. Ven, aquí es una concentración de 10 a la menos 10 molar, 10 a la menos 15 molar, 10 a la menos 5. Entonces necesitamos concentraciones bien pequeñitas cuando estamos a un pH ácido. Porque si estoy a esa misma concentración a un pH ácido, uy, no, pues necesito una concentración, o sea, no podría observar ese precipitado. ¿Sí vemos la tendencia? Entonces, para eso son los diagramas. Una vez que yo analicé y sé qué está pasando, yo espero que para ustedes sea más fácil observar este comportamiento del gráfico. ¿Y por qué es que ahora es importante hacerlo a dicho pH y no cualquier pH? ¿Por qué no lo dejamos en ácido? Pues porque esto justifica el por qué no lo puedo hacer en pH ácido. Necesito un pH básico porque es una muestra de residuos. Desconozco su concentración, desconozco si es una concentración muy elevada o es una concentración muy bajita. Entonces, aquí, pues aunque esté en un pH ácido, sea muy alta o muy bajita la concentración, pues de todos modos voy a tener la proporción adecuada de este sólido. ¿Sale? Y bueno, rápidamente para la cuantificación, pues utilizo las dos reacciones químicas que se llevaron a cabo y entonces yo veo que en este equilibrio de precipitación, pues ya vi que la estequiometría de la reacción es 1:1 y que si yo al equilibrio obtengo el peso del sólido obtenido, que va a ser un sólido del cromo con iones hidroxilo, entonces yo obtengo este peso que ya habíamos dicho que era 0.5234 gramos. Y que como ahora yo ya sé cuál es mi especie que está precipitando, ya sé que es una estequiometría 1:3, pues conozco su peso molecular, ¿sale? Y que entonces estos gramos que yo obtuve los puedo transformar a milimoles. Y entonces, si yo al equilibrio tengo X milimoles de este producto y yo sé que llevé a cabo un proceso espontáneo donde se llevó a cabo una reacción y que todo mi cromo se transformó a este precipitado o esta especie insoluble, entonces puedo asegurar que al inicio tengo las mismas milimoles y que entonces si conozco este, conozco a este. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Y entonces, pues obviamente ya conozco a este.
Ah, pero yo partí de un cromo 6. Ah, pero ya yo me acuerdo que hice otra reacción donde ujú, este estuvo en un pH ácido y que entonces vimos que cuando modifiqué el pH, pues todo ese cromo que estaba como dihidroxo complejo, pues provenía de ese cromo 3 por estar en medio ácido. Entonces aquí yo tengo que este es el cromo que estaba presente en la primera reacción de óxido-reducción. Entonces, si conozco a esto, pues tengo estas milimoles y nuevamente estoy al equilibrio. Recuerdo la estequiometría de la reacción. ¿Cómo era la estequiometría? Pues teníamos esto, ¿verdad? ¿Sí? Y que entonces observo, déjenme ver si lo puse, no, no lo puse, ¿ok? Que si yo conozco las milimoles de cromo 3, puedo conocer las milimoles de dicromato o de cromo 6. Y aquí es importante conocer la estequiometría de la reacción, porque por cada milimol de cromo 3, si yo tengo tantas milimoles de cromo 3, nos indica que por cada 2 milimoles de cromo 3, ay, qué feo me quedó ese cromo, tengo una milimol de cromo 6, ¿sale? Y que entonces con esto puedo conocer las milimoles de cromo 6. Y listo. Yo conozco el volumen. Estos milimoles están contenidos en los 10 mililitros que tomé de alícuota y sé que las unidades de molaridad son milimoles sobre litro y que entonces si yo lo divido, esto me va a dar una concentración molar de cromo 6. Y entonces así ya puedo saber y realizar esa cuantificación. Por eso es bien importante conocer los procesos químicos que se llevaron a cabo y tenerlos bien balanceados para que no haya error a la hora de la cuantificación. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? No, maestra, todo bien. Ok, bueno, pues entonces esa es la cuestión de la práctica de gravimetría del día de hoy, con la pequeña introducción de los equilibrios de solubilidad y precipitación. No, ya no les expliqué lo que venía en la diapositiva de la constante de saturación para no confundirlos más. Ya espero que el día que vean su teoría, pues entonces eso quede más claro. ¿Sale? Entonces, pues si no hay dudas o comentarios, pues eso sería todo. En un momento se habilita el reporte y el ejercicio de consolidación y nos estaremos viendo la siguiente semana. Sí, maestra, está bien. Bueno, pues hasta Luego, luego, maestra. chicos. ¿Qué pasó, Alondra? Maestra, yo nada más, bueno, sí entendí ahorita la cuantificación, pero me gustaría como corroborar los pasos, o sea, para ver si la entendí. Bueno, ajá, sí, para ver si entendí como el orden de cómo ¿Ok? llegar a la concentración. ¿Quieres que ponga otra vez la diapositiva? Sí, sí, por favor. Ah, ok. Ahí está la primera. ¿Quieres que yo te lo repita o tú lo quieres repetir? No, no te entendí ahí. Ah, bueno, si quiere yo se lo digo y me va diciendo si sí está bien o no. Es que Ok. más o menos lo iba haciendo, pero, ajá, ¿qué tal que me equivoqué? Ajá, a Ok, ver, entonces escucho. obtuvimos un peso constante, ¿no? Y tengo entendido que ese peso lo tengo que pasar a milimoles. Ajá, Y con eso pues tengo que utilizar la masa molar, ¿no? ok. Ujú. Bueno, ya que tengo los milimoles, en este caso sería del cromo con 3 hidroxilos, bueno, ajá, el que tengo ahí. Ajá, el que está marcado en la presentación.
Y después que obtuve esos milimoles, tengo que pasarlo con la estequiometría, que en este caso, o la primera, ¿no? Que era 1 a 1, para pasarlos con cromo, con dos hidroxilos. Es que ese es el paso que me confunde. Ok, ¿cuál es el paso que la confunde? ¿Este? Ajá, sí, la pregunta es si tendría que pasar ahora de milimoles digamos que del 3 hacia el 2, que finalmente serían los mismos, ¿no? Exactamente, aquí está, mira. Porque por Ah, ok. cada milimol que yo tenga del sólido, se forma a partir de 1 milimol de la especie soluble del dihidroxocomplejo de bromo. Entonces, Ah, si conozco uno, conozco el otro, porque son iguales. ok. Eh, y posteriormente a eso, ya que tengo los milimoles ahora sí con los dos hidroxilos, tendría que calcular hacia el cromo 2 o 7, ¿no? En este caso, porque es la concentración que me interesa obtener. Pero ahí, según yo, como es la otra semirreacción, bueno, ya la reacción, es diferente estequiometría, que es 2 a 1. Ajá. Entonces tengo que pasar esa estequiometría y me salen los milimoles, y con esos milimoles que obtenga tengo que, pues ya dividirlos, ¿no? Con los mililitros de la muestra principal, Ujú. que serían 10 mililitros, me parece, según la práctica. Sí, Ah, ok, y de ahí ya la concentración. Ah, ok, vale, vale. sí, sí queda claro para todos. Ok, sí, Alondra, está bien. Ok, sí, bueno, nada más mi duda era si tenía que pasar de los milimoles con los 3 hidroxilos al de que tiene 2 hidroxilos, pero ya quedó claro. Gracias, maestra. De nada. Bueno, profesor, yo también tengo una duda, pero más que nada del examen. Del previo, ¿qué pasó? No, del examen del primer bloque. Ay, todavía no lo calificamos, chico. Ah, ok. Sí, Sí, sí. No, gracias, profesor. todavía no lo hemos revisado, entonces lo revisamos. Esperemos ya en esta semana ponernos en orden y ya les avisamos que ya está disponible. Gracias, profesora. Sí, no, ¿de qué? ¿Alguien más? Hasta luego, profesoras. Hasta luego, Alondra. Nos Hasta vemos, luego, chicos. bonita tarde. Hasta luego, profesora. Bye.